Tengamos grandes novedades en el día de hoy, sino porque estamos a la expectativa de una fecha, una nueva cita clave en el calendario. El 2 de junio, reunión en Estambul. Bueno, tenemos que cuestionarlo porque esa es la propuesta de Rusia y Rusia en estas últimas horas ha dicho que Ucrania por el momento no ha dicho nada al respecto. Hemos hablado también en anteriores ocasiones, sobre todo en estas últimas semanas, del papel que está adquiriendo Turquía y su presidente Recep Tayyip Erdogan como mediador de este conflicto, mientras Donald Trump y Estados Unidos parece que está dando un pasito hacia atrás en ese papel de mediador. Han hablado en esta última hora desde la Casa Blanca. Su portavoz, Caroline Leavitt, ha asegurado que Trump quiere ver resuelto el conflicto de Ucrania. Parece que hay cierta sensación que va increciendo de que a Donald Trump se le está agotando la paciencia. Vamos a analizar esto con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Pues intentando asimilar el volumen de actualidad que hay, que es impresionante. Sí, no, yo creo que todos necesitamos ya unas vacaciones, ¿eh? Después de la llegada de Donald Trump, nuestra dinámica no ha sido la misma. Yo estoy pensando ya en las vacaciones, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahora que ya ha llegado el calor, uno ya está pensando en el momento detox total, ¿no? Esperemos que también cuando nos tomemos esas vacaciones todo el mundo aproveche también, incluso los propios políticos, para descansar un poco y luego así ya cogemos todos el ánimo, ¿no? Renovado ahí con energías. Emiliano, parece ser que Trump le ha dado 2 semanas a Putin para actuar sobre Ucrania. Matices. A Trump los marcos temporales no se le dan bien. Esto de manejar una cronología más o menos precisa no es su fuerte. Que sea un buen negociador no lo vamos a discutir. Que se le dé bien actuar o responder con dureza no lo vamos a discutir. Pero quizás lo de hablar de marcos temporales no es lo suyo. ¿Hasta qué punto esta amenaza de 2 semanas tenemos que tomárnosla como un escenario más o menos realista? Pues como muy bien dices, tiene un serio problema con los plazos. Es decir, espero no ser nunca partícipe en un contrato suyo con el cumplimiento de plazos, porque en puridad, ayer habría culminado el plazo que dio en mayo. Entonces, cada vez que aparece en el despacho Oval o en el avión, en el Air Force One, indica un plazo de 2 semanas. Es como su marco temporal idóneo o mágico que nunca se cumple. Entonces, bueno, pues yo creo que esas 2 semanas van a pasar, porque como muy bien has señalado, la parte ucraniana no está muy de acuerdo en no tener el memorándum que supuestamente tienen culminado los responsables rusos para esa negociación el lunes día 2 de junio en Estambul. Entonces, lo que está pidiendo Ucrania es que si quieren que esas negociaciones avancen de una manera, digamos, más específica, pues que necesita conocer al menos los grandes puntos que los rusos han elaborado para tratar de alcanzar ese cese el fuego. De hecho, tenemos quizás cierta sensación de déjà vu con esto, porque me recuerda a la propuesta de alto el fuego por la parte rusa que tuvimos en Semana Santa, que era una propuesta unilateral. Ucrania nunca aceptó ese alto el fuego. Y claro, esto también pues levantó ampollas dentro de la retórica bélica, ¿no? Y ahora parece que efectivamente Rusia pone una fecha, pone un lugar. Desde la parte rusa entiendo que esto se entiende como una buena voluntad. Ucrania muestra recelo. Claro, también hay que entender la parte ucraniana, la parte de los aliados, que quizás pues están un poco a la espera de otras cuestiones antes de decir si sí o si no a esta cita. Y claro, también esto puede movilizar un poco más todavía esta narrativa dentro de la guerra, ¿no? Si Ucrania no acepta, Rusia dirá que es que Ucrania no tiene voluntad de negociar una paz. Puede haber de nuevo cierta distancia entre ambas partes de cara a conseguir avanzar en las negociaciones. Ucrania quizás se aferre a que primero quiere ver las concesiones o condiciones que pone Rusia. En fin, no me quiero adelantar a tu respuesta, Emiliano, pero claro, esta es la sensación y percepción que tenemos todos mientras observamos esto, ¿no? No, la has definido muy bien. Déjà vu de respecto a las negociaciones o supuestas negociaciones de abril. Es decir, las condiciones de ese memorándum probablemente pasen por compromiso de Ucrania de no ser nunca miembro del Estado, miembro de la OTAN, cosa que a priori ya ha sido manifestado por diferentes responsables ucranianos que lo pueden aceptar. Pero el problema, o digamos la zona de donde van a colisionar, es que Rusia va a seguir reclamando pues que las 4 provincias que ocupó más Crimea pues pasen bajo la soberanía rusa, y es ahí
donde el gobierno ucraniano, obviamente por razones constitucionales y también por razones de soberanía territorial, no va a estar dispuesto a entregar esas 4 provincias, porque sería capitular directamente, porque además de las 4 provincias probablemente irá lo que ellos han llamado buffer zone, es decir, una zona, digamos, de distensión, donde sería una zona de nadie. Pero lo más importante es que parece mentira que la administración de Trump no conozca el caso o el precedente de Georgia, donde los rusos ocuparon en 2008 Osetia del Sur y Abjasia, y todavía están bajo el control y el dominio ruso, que es lo que quiere replicar en Ucrania, que ya lo tiene también en Moldavia. Entonces, bueno, si queremos jugar a esta partida en la que Putin gane todo, pues al final los que perderemos seremos los europeos, que somos los que estamos en el frente de línea. Como dijo muy bien Trump, ellos tienen un océano magnífico por en medio que supuestamente no les afecta, a pesar de que quiera construir un domo que proteja a todo el territorio estadounidense, incluido a Canadá, como ha propuesto recientemente, de un eventual ataque de misiles. En fin, más de lo mismo. Lo que pasa es que esa propuesta que se extiende a Canadá está supeditada a que Canadá acepte ser el Estado 51, ¿no? Aunque el rey Carlos III, que bueno, recordemos, ¿no? Toda la relación entre países de la Commonwealth, claro, Carlos III recordaba que Canadá ya tiene un rey, que es él, y decía que Canadá jamás había tenido tales amenazas como las que está teniendo ahora con un país vecino, pues gobernado por Donald Trump, y también pues pedía que mucha cautela, ¿no? Con estas amenazas y estas intenciones por parte de Estados Unidos. Sí, fíjate, Marta, que precisamente me recuerdas la famosa carta en la visita del primer ministro Keir Starmer a la Casa Blanca, donde él hizo entrega de una carta donde el rey Carlos III le invitaba a visitar el Reino Unido. Como te puedes imaginar, la carta se ha quedado en papel mojado, habida cuenta ni de la posición que tiene el propio rey, ni de las declaraciones que ha realizado recientemente en su visita de 2 días a Canadá. Entonces, bueno, pues otra consecuencia más para la política exterior de Estados Unidos que está siendo un desastre, sinceramente. Bueno, me encantaría ver esa reunión, ese encuentro entre Donald Trump y Carlos III. Incluso me gustaría verlo, ya siendo muy mala y muy maquiavélica, en el despacho Oval. A ver si Donald Trump le hace una encerrona un poco al estilo de lo que ya vimos con Ramaphosa o con Zelensky. Quiero pensar que no, la verdad. Donald Trump sí que es cierto que, bueno, tiene esa deferencia, sobre todo respecto a la monarquía, ¿no? Y lo ha demostrado. Pero bueno, sí que es cierto que desde este lado de la barrera sería bastante curioso ver esa dinámica o pensar que esto podría ocurrir. No creo, de todas formas, que la monarquía británica, dentro de ese corsé que maneja siempre y de la actitud y esa corrección, esos manners, ¿no?, que tienen ellos, no creo que se arriesgaran tampoco a ponerse ahí en la boca del lobo en medio de la tensión actual. Emiliano, de todas formas, claro, insistimos, 2 de junio parece que es la fecha clave, además cae en lunes, ¿no?, para arrancar la semana con buenos ánimos. ¿Qué viabilidad le ves? ¿Qué posibilidad ves de que efectivamente ahí tengamos una segunda ronda de conversaciones? ¿Crees que Ucrania se va a mantener en el no? Yo creo que en alguna de las pretensiones, es decir, puedo aceptar algunas concesiones que plantea el señor Putin, pero hay otras que son irrenunciables, sobre todo porque lo que ha pasado ya en los 3 años que llevamos de guerra. Entonces, aunque está en una situación complicada, también hay que señalar que los diferentes estudios de diferentes institutos estratégicos sobre guerra indican que el proceso de guerra, conquistar todo Donetsk o especialmente, implicaría otros 3 o 4 años de conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Es decir, que eso Rusia también debería hacer su propio autoanálisis de hacia dónde le encamina este enfrentamiento bélico. Entonces, no tengo muchas esperanzas, sinceramente. Creo que forma parte de una estrategia que es la habitual por parte del señor Putin de ganar tiempo para ver cuál es la reacción de Estados Unidos, que la única solución es que incremente esas famosas sanciones, porque el otro día, ayer o antes de ayer, en la propia oficina Oval, que es su nuevo sitio de ruedas de prensa habitual, lo que dijo cuando se le preguntó sobre las sanciones a Rusia fue que no es el momento de plantear sanciones porque no sea que se quiebre el proceso negociador o diplomático. Bueno, pues creo que esa clave que le dio directamente el señor Trump al señor Putin, lo que va a hacer es, vamos a seguir en proceso negociador de manera permanente y de esta manera evitaremos las sanciones económicas que quiera adoptar el gobierno estadounidense si es que alguna vez las adoptan.
Ujú. Por cierto, Zelensky ha estado en Alemania, tuvo un encuentro, una reunión formal y una rueda de prensa posterior junto al canciller alemán, junto a Friedrich Merz. Bueno, Alemania se ha ofrecido a financiar misiles de largo alcance para Ucrania. Hoy, además, hemos conocido que ha negociado la entrega de misiles Taurus, que era una de las cuestiones que no estaba muy claro de si iba a haber, si se iban a producir avances en ese sentido. Ya conocimos ayer precisamente la postura respuesta-reacción del Kremlin ante este ofrecimiento por parte de Alemania, que consideraba que Alemania ya estaba entrando de forma directa en la guerra al proporcionar esa financiación para los misiles de largo alcance. ¿Qué posibilidad hay de que efectivamente ahora Alemania pueda pasar al radar, ¿no? y que la guerra se extienda? Porque en muchas ocasiones hemos hablado del peligro de que esto pueda derivar en una tercera guerra mundial. Muchos han advertido sobre esto. Bueno, ese peligro lo tenemos ahí dependiendo de, digamos, del planteamiento o del riesgo que quiera asumir el señor Putin. Como bien indicas, pues habida cuenta que ya los británicos y franceses habían eliminado las limitaciones con entrega de los misiles Scalp y Storsado y la limitación de no usarlo más allá de X número de kilómetros respecto de la frontera, no tenía ningún sentido, salvo la parte política interna en Alemania, limitar tanto la entrega de Taurus, que era una de las posiciones que el anterior canciller Scholz no llegó a ofrecer, puesto que tenía ese famoso semáforo que implicaba que no todos sus socios de gobierno querían, digamos, incrementar la tensión. Y Merz desde el minuto uno dijo que estaba dispuesto a hacerlo. Ahora ya, con esa coalición que tiene con el gobierno saliente de Scholz, pues parece ser que es más favorable a entregar los Taurus y de hecho pues ayer firmaron un memorándum of understanding o un acuerdo de intenciones entre los ministros de defensa con el objetivo no solamente de entregar algunos Taurus, que eso está todavía por clarificar cuándo y de qué manera, sino fundamentalmente de construir o transferir tecnología para construir misiles de largo alcance en territorio ucraniano, tratando de eludir, digamos, una referencia directa a que el gobierno alemán otorga directamente Taurus al gobierno ucraniano para utilizarlos sobre territorio ruso. Entonces, bueno, son ya cuestiones conceptuales de diplomacia en un intento de no dar la cara directamente al gobierno alemán, pero que finalmente se van a traducir de una manera u otra, porque además Alemania ha sido uno de los que principalmente han soportado económica y militarmente a Ucrania y se han comprometido en este día también a transferir más de 5.000 millones de ayuda. O sea que están ahí y lo tienen clarísimo. Incluso han desplazado una unidad de blindaje a la frontera de Lituania, que está, digamos, también teniendo ciertas tensiones con ejercicios fronterizos de Bielorrusia y Rusia cerca de la frontera con Lituania. Por cierto, pasando al otro conflicto que tenemos también de carácter algo más urgente, por también cómo se está encendiendo por momentos. Tenemos que mirar la Franja de Gaza, pero también tenemos que mirar a Líbano, porque tenemos una noticia de última hora en la que se han reportado ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano. Lo está informando ahora mismo la Agencia Nacional de Noticias, la NNA. Ataque israelí que tiene como objetivo la zona de Al-Sarira, en el distrito de Jezin. Bueno, esto por un lado. Yo quería comentar más bien lo que está ocurriendo ahora mismo respecto a un posible alto el fuego en la Franja de Gaza. Bueno, una propuesta por parte de Estados Unidos, de su enviado especial Witkoff. Parece ser que Israel sí acepta esa propuesta. Hamás dice que la está estudiando, que la está sopesando. Un alto el fuego que sería a priori de 60 días, comportaría la liberación de cautivos israelíes vivos y también muertos, a cambio de cientos de presos y detenidos palestinos. Viabilidad de que esto salga adelante, ¿qué podría suponer este alto el fuego si se lleva a cabo? Porque además sabemos que los últimos altos el fuego que hemos tenido, bueno, siempre ha habido argumentos de un lado y otro de que no se estaba cumpliendo, ¿no? También la garantía de que se cumpla, de su cumplimiento, es algo que siempre tenemos ahí, pues un poco, entre comillas, muy cogido con pinzas. Sí, como bien indicas, realmente ha habido una primera propuesta que supuestamente era más rechazada por Hamás, porque Hamás quería 70 días y luego unas garantías de ese cese el fuego dependiendo de cómo fuera la negociación, cosa que el gobierno de Netanyahu se negó en banda.
Witkoff y su equipo, y especialmente Basa, que es el que está negociando con las autoridades de Hamas en Qatar, consiguieron redefinir un poco esa posición, alcanzando esos 60 días con entrega de rehenes vivos y muertos, porque en el fondo se supone que hay unos 57 entre vivos y muertos todavía en manos de Hamas, y la idea es entregarlo a todos. Entonces, ¿cuál es la cuestión clave de toda esta propuesta de cese el fuego? Sean 60, 50, 70, me da exactamente igual. Que Israel se reserva el derecho de, dependiendo de cómo evolucionen esas conversaciones, de continuar con la ofensiva. ¿Qué es lo que ocurre? Como muy bien has señalado con la noticia que has leído, pues resulta que dentro de ese mismo gobierno ha autorizado 22 o 23 nuevos asentamientos en la zona de Cisjordania. Esto significa que, en el fondo, lo que está haciendo el gobierno israelí es un poco la misma estrategia que Putin. Voy a decir que sí a unas conversaciones de cese del fuego, pero en el fondo yo voy a seguir con mi estrategia. Y su estrategia está clarísima, porque los hechos lo acreditan, que voy a ocupar toda Gaza completamente. De hecho, los últimos desplazamientos hacen que estén todos metidos casi en el mar ya, porque todo el resto está ocupado por el ejército israelí. Voy a continuar con operaciones militares en Cisjordania y incrementando el número de asentamientos para hacerme efectivo el control sobre Cisjordania, y el resultado final es la desaparición, desde el punto de vista israelí, de cualquier posibilidad de la solución de dos estados. La cuestión clave es, Trump parece ser que ha dado un poco cierto bandazo, o ha dado al menos signos que no apoya tan claramente esa posición israelí, sobre todo después de su viaje por Oriente Medio, y las conversaciones con Irán, donde el propio Trump ha advertido a Netanyahu de que no las cortocircuitee. Y esto nos lleva a que, salvo que los países árabes y la iniciativa que tuvo el gobierno español con algunos aliados de tratar de responder e incrementar las sanciones a Israel, pues solamente quedan esos aliados para tratar de evitar lo que los hechos nos demuestran que se va a producir tarde o temprano, que es la ocupación absoluta, no solamente de Gaza, sino también probablemente de lo que queda de Cisjordania, y a ver qué pasa con el gobierno de Mahmoud Abbas. Pues nos quedamos con esa perspectiva, planteándonos qué es lo que podría ocurrir si efectivamente se produciría ese escenario, Emiliano, si es inevitable. Mientras tanto, pues estamos viendo posturas muy marcadas entre aliados de Israel, quienes defienden el Estado palestino, y esto está generando creando nuevas asperezas, ¿no? Y además, es que incluso lo hemos visto en el escenario eurovisivo. La geopolítica también se extiende a otros lares y sigue, porque se sigue hablando mucho de Eurovisión. Vamos a quedarnos con todo esto. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE, como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Marta. Un abrazo para ti.